tema, podemos vencer el pecado. Fabricio, el tiempo es tuyo. Okay. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Muchas gracias por la invitación, hermana Silvia y familia. Les invito en este momento que podamos tener una oración para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Cariñoso Padre que estás en los cielos, tu nombre sea exaltado y bendito por la eternidad. Gracias te damos por tu gran amor. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados, que nos limpies y que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Y que al estudiar tu palabra cale en el fondo de nuestros corazones y no seamos solamente oidores, seamos practicantes de ella. Muchas gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como se dijo, hermanos, al principio, en la presentación, con respecto al título del tema, inicio una siguiente pregunta: ¿podemos nosotros, como seres humanos, vencer el pecado? Sabemos que el pensamiento popular en el mundo es: no hay forma de vencer el pecado, somos humanos y por lo tanto el pecado es fuerte y no tengo cómo yo deshacerme de él. Pero ¿será cierto que eso es así? ¿Será que tenemos que nosotros vivir esclavizados constantemente con el pecado o tendremos la oportunidad realmente de ser libres del pecado? Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a ver qué nos dice ella con respecto a la raíz del pecado, dónde nace el pecado. El libro de Santiago, capítulo número 1, los versículos del 13 al 15 dice lo siguiente: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y escuchemos lo que sigue, es importantísimo. Sino que cada uno es tentado cuando es su propia concupiscencia, hay otras versiones que dice pasión, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermano, entonces el problema del pecado es en nuestra mente. Hay ahorita un conflicto entre el bien y el mal por tomar el control de mando de cada ser humano, y este control de mando es nuestra mente. Lo que nosotros decidamos pensar, noten el punto lo que decía Santiago, lo planeamos en nuestra mente, luego da a luz, viene una acción y eso se convierte en pecado. Entonces el asunto está en nuestra mente, hermanos, y el libro de Lucas también lo vamos a leer. Lucas capítulo número 6, versículos del 43 al 45. Lucas 6, del 43 al 45, dice la siguiente forma: No es buen árbol el que da malos frutos, ni mal árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni en las zarzas se vendimian uvas. Y escuchemos lo que sigue: El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Está muy claro, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Sabemos que el corazón es un órgano pulsante de la sangre, pero realmente cuando la Biblia hace referencia al corazón, se está refiriendo a nuestra mente. Es aquí, hermanos, donde está todo lo que nosotros pensamos, como le dice en Santiago. Luego da luz, se convierte en una acción y viene el pecado. Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 20, también podemos leerlo ahí rápidamente. El apóstol Pablo, nosotros sabemos de que él está descansando y está esperando que Cristo venga y lo resucite, pero él también en su vida tuvo un proceso de santidad y lo dijo en la siguiente forma, versículo del 15 al 20, capítulo número 7, dice así: Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que
que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y creo que nosotros nos podemos identificar perfectamente con el apóstol Pablo. Creo que a nosotros nos pasa eso también, hermanos, diariamente. A veces se pregunta uno, ¿por qué hice tal cosa? Si conozco la palabra de Dios, si tengo el conocimiento necesario para no hacer esta acción que es incorrecta delante del Señor. Pero es una lucha constante que tenemos, como lo tuvo también el apóstol Pablo. Sin embargo, él, también en Gálatas 2:20, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si él dijo esas palabras, quiere decir también que nosotros podemos llegar a esa condición de esperar que Cristo more en nosotros y nuestra vida va a ser totalmente distinta. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 6, describe la condición también del ser humano cuando no ha permitido que Cristo esté en su corazón. Dice de la siguiente forma: libro de Isaías, capítulo 1, versículo número 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Notemos lo que dice el profeta Isaías, que el ser humano tiene pecado, se compara con una llaga podrida, podríamos compararlo con un cáncer. Y quizás el pecado es peor que un cáncer, porque el pecado nos puede quitar la vida eterna. Pero dice que desde la cabeza hasta nuestros pies solamente hay maldad, solamente hay pecado, lamentablemente. Viendo este panorama, y hay versículos más que podríamos mencionar, pero creo que la idea ha quedado clara, de que nosotros estamos lamentablemente vestidos del pecado. Y en esta situación, ¿qué hace Dios? ¿Será que Él nos va a dejar solos a nosotros? ¿Será que tenemos que lidiar con el pecado diariamente y no tener la bendición o tener la esperanza de poder vencer el pecado? Cristo vino a esta tierra y vino a demostrarnos de que sí se puede vencer el pecado. Rápidamente vamos a ir al libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Libro de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16, la primera carta. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué grande es el misterio de la piedad, hermanos? Por lo que sigue. Dice, Dios fue manifestado, eso es interesante que lo podamos captar, hermanos. Dice, en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice, Dios fue manifestado en carne. Y cuando dice aquí, Dios fue manifestado en carne, se está refiriendo a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El libro de Juan, el Evangelio, dice lo siguiente, capítulo número 1, versículo número 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, del Padre, lleno de gracia y verdad. Noten, dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesucristo, fue hecho carne. Y esto es claro, hermanos, tenemos que entender esto. Cristo dejó el cielo, dejó esa condición de ser Dios, y ahorita vamos a ver en unos versículos de la Biblia, para tomar nuestra naturaleza carnal, para venir a este mundo a vivir durante 33 años y medio y podernos decir de que sí se puede vencer el pecado como Él lo hizo. Pero muchos dicen, bueno, como era el Hijo de Dios, Él podía vencer el pecado,
porque tiene los atributos de Dios. Pero el libro de Filipenses, capítulo número 2, versículos del 5 al 8, dice lo siguiente. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Importante lo que sigue, versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten el punto, hermano, dice, se despojó. ¿Se despojó de qué? De esa igualdad de ser Dios, porque Cristo es Dios absolutamente igual como es su Padre. Dice, se despojó. Cuando dice entonces que Él se despoja, ¿a qué se está refiriendo? Cuando dice que se despoja. ¿Será que se despoja de su divinidad? Obviamente que no, porque su naturaleza es divina, Él no podía despojarse de su naturaleza. Pero podía realmente despojarse de esos atributos que le pertenecen a Dios. Y uno de ellos es ser omnipotente. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo número 5 y versículo número 19. Para que podamos entender esto tan importante, hermanos. Dice, se despojó, recordemos lo que dice Filipenses, ¿verdad? Y Cristo cuando está en esta tierra, Él habla lo siguiente, dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Notemos el punto, hermanos, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Cómo que no podía hacer nada por sí mismo si era el Hijo de Dios? Por lo tanto, Él tenía que despojarse de ese atributo que le pertenece a Dios, de ser omnipotente. Y el versículo número 30, ahí mismo en el capítulo número 5, dice lo siguiente, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otro atributo que le pertenece a Dios es ser omnipresente. Y Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 16, versículos 7 y 30. Versículos 7 y 8, del libro de Juan capítulo 16. Dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Notemos algo interesante, hermanos. Cristo dice que tenía que irse para que viniera el Consolador. Pero si Cristo es omnipresente, entonces quiere decir que Él no podía poner en función ese atributo de ser omnipresente. Su humanidad le estorbaba. Él no podía estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Su carne se lo impedía. Entonces era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera a esta tierra. Otro atributo que le pertenece a Dios es ser omnisciente, que todo lo sabe. Lucas capítulo 2, versículo número 52. Dice lo siguiente. Lucas 2, versículo 52. Noten lo que dice el apóstol. Dice así, y Jesús crecía, escuchemos esto, hermanos, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice que Cristo crecía en estatura, pero no solamente en estatura, también en sabiduría. Igual que nosotros nacemos y tenemos que ir tienen que pasar los años en nosotros y tenemos que ir creciendo en sabiduría, en conocimiento. Cristo mismo también tuvo que desarrollar su sabiduría. Otro atributo que le pertenece a Dios es ser inmortal. Veámoslo rápidamente en el libro de Mateo capítulo número 27 y versículo número 50. Y muchas veces decimos, si Cristo es el Hijo de Dios, Dios no muere,
Pero la Biblia dice que Cristo murió, lo dice el versículo número 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Notemos, hermanos, dice que entregó el Espíritu, entonces Él murió. Para poder morir tenía que despojarse de esa igualdad de ser Dios, despojarse de ese atributo de ser inmortal. De esta forma, hermanos, al ver que Cristo se despoja de esto, podemos entender entonces en el nivel que Él vino a esta tierra. Vino como un ser humano igual que nosotros. No tenía ninguna ventaja sobre nosotros para poder venir acá y enfrentar al enemigo y poder vencer el pecado. Porque si Él hubiera venido con sus atributos y los hubiera puesto en función para su propio beneficio, podríamos decir, claro, lo pudo haber hecho. Pero Él, siendo Dios, su carne vedaba su divinidad. Esos atributos de Dios Él los tenía, pero no los puso en función para su beneficio. Lo hacía únicamente cuando tenía que sanar a alguna persona físicamente, cuando tenía que sanar a una persona espiritualmente. Por fuera de ahí, Él, un humano igual que nosotros. Rápidamente vamos a ir al libro de Mateo capítulo número 4. En esta condición que entendemos que Cristo también tomó nuestra naturaleza, después del bautismo, entonces, Él es enviado al desierto a enfrentarse con el enemigo. Versículo número 1, el capítulo número 4 de Mateo nos dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado dos días, ¿verdad que no? Dice 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Hermanos, 40 días y 40 noches estando en el desierto, no comió absolutamente nada. Después de finalizar este ayuno, imaginemos una condición delicada, débil que estaba el Salvador. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos hemos propuesto quizás ayunar un solo día. Y quizás llega a mediodía de ese día y ya tenemos hambre, lamentablemente, ¿verdad? Y no podemos cumplir con lo que nos propusimos de poder ayunar. Pero el maestro duró 40 días. Después de estos 40 días, Satanás sabía que él estaba débil, el Salvador, y se le acerca al Salvador y le dice lo siguiente. Y vino a él el tentador y le dijo, noten algo importante, hermanos, si eres hijo de Dios. La pregunta es, ¿sabía Satanás que Cristo era hijo de Dios? Por supuesto que lo sabía. Pero lo que quiere es únicamente meter duda en su mente. Si eres el hijo de Dios, sigue diciendo lo siguiente, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía el Salvador convertir esas piedras en pan? Por supuesto que sí podía, para poder saciar su hambre. Pero noten lo siguiente, si lo hubiera hecho, estaría cediendo a la tentación, viene la acción y estaría también pecando. Y Jesús respondió en la siguiente forma. Versículo número 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Él venció, pero noten, con un escrito está. Y nosotros, lamentablemente, hermanos, quizás no memorizamos la escritura. Por eso cuando viene la tentación, nosotros no tenemos cómo contestar al enemigo. Y somos vencidos, lamentablemente. Pero el Salvador le dijo, escrito está. Versículo número 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, noten nuevamente, hermanos, para tratar de meter la duda en su mente, si eres, le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermano, muy astuto el enemigo. Así como Cristo le contestó con un escrito está. Noten que ahora el tentador hace lo mismo, le menciona la escritura. Pero sabemos que esa promesa de Salmo, hermanos, se refiere que Él nos va a auxiliar no solamente en peligro físico, sino en la parte espiritual, donde tenemos batallas, pero Cristo viene y nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Mas el enemigo hace mención acá que solamente en la parte física, y la pregunta es, Cristo, si se hubiera tirado de ese lugar
¿El Padre iba a permitir que Cristo muriera? Por supuesto que no. Hubiera enviado a los ángeles para que lo hubieran rescatado. Pero de igual forma, hermanos, hubiera cedido a la tentación y eso se hubiera consumado en pecado. Y el plan de redención, hermanos, hubiera quedado por tierra. No tendríamos esperanza nosotros de poder vencer. Y sigue diciendo la Escritura. Versículo número 7, Jesús responde de la siguiente forma, hermanos. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor. Cristo se sabía la Escritura totalmente, hermanos. Versículo número 8, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos, y se pone a pensar uno, qué atrevimiento el enemigo, ¿verdad? El creado diciéndole a su creador de que se postrara ante él y que le iba a entregar todo lo que él tenía. Sabemos que cuando Adán y Eva pecó, el dominio de este mundo efectivamente quedó en las manos del enemigo. Pero en sí el mundo no había sido creado por Satanás jamás. Sabemos que Cristo fue el que creó este mundo. Pero Satanás le dice, si te arrodillas, te daré todo esto. ¿Y Cristo qué respondió? Versículo número 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Señor, hermanos. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás no pudo más con Cristo, se tuvo que ir, porque vio que había perdido la batalla. Se había enfrentado a Jesús y Jesús había obtenido la victoria. Sabemos, hermanos, lo que les mencionaba, los atributos que Cristo entonces, Él se despoja, pero cuando Cristo resucita, que eso está en Mateo capítulo 28, versículo 18, cuando Él dice, toda potestad me es dado en el cielo y la tierra, nuevamente Él es glorificado, y todos los atributos que Él tenía, que no ponía en su beneficio, que no usaba para su beneficio, nuevamente Él, con sus atributos, comienza a distinguirse como el Dios, el Hijo de Dios, como el Dios que viene a sanar a la humanidad. Toda potestad me da en el cielo y la tierra. Y surge la pregunta, hermanos, ¿podemos nosotros entonces, como seres humanos, vencer el pecado como lo mencionamos al principio? Y yo creo que sí, hermanos, definitivamente. Todo está en una elección. A ver si me voy a entender. El pecado es una elección, no es una obligación. Ninguno de nosotros estamos obligados a pecar. Elegimos pecar. Ejemplo, Eva. Cuando se le presentó el tentador, Satanás no obligó a Eva a pecar. Ella eligió comer de aquel fruto. Lo mismo Adán también. Él elige, cuando llegó Eva a ofrecer el fruto, él eligió comer ese fruto. Pero no fueron obligados por Satanás. Satanás lo que hace, hermanos, es servir la mesa únicamente. El ser humano decide si come de eso o no come. Por eso, algo muy importante es que Dios nos dio a nosotros libre pensamiento, libre elección, libre albedrío. Quizá Dios hubiera creado robots y hubiera dicho, hagan esto, hagan lo otro, dándonos órdenes únicamente. Pero Dios no quiere una obediencia obligada. Él requiere una obediencia porque nosotros decidimos obedecerle a Él. Y la palabra de Dios está llena de muchas promesas. Escuchen, hermanos, promesas literales, que si nosotros creemos en estas promesas, nuestra vida va a ser victoriosa también, como Cristo fue victorioso en esta tierra. Pero ¿creemos realmente en esas promesas? ¿Estamos dispuestos a poner en práctica lo que el Salvador ha dicho, de que nosotros también podemos vencer? Vamos a ver promesas literales en la palabra del Señor. Rápidamente vamos a ir al libro de 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Y esta fue la lectura bíblica que se usó en esta tarde. 1 Corintios capítulo número 10, versículo número 13. Dice lo siguiente, hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios, hermanos. Viene la tentación, Dios la permite, pero también Él da la salida para que nosotros seamos vencedores. Vamos a ver lo que dice también 2 Corintios capítulo número 10, versículos 4 y 5. Dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Noten el punto, hermanos, no son carnales las armas que tenemos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y escuchemos lo siguiente: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Noten qué importante, hermanos. Todo pensamiento, dice, hacia Cristo. Si Él lo está mencionando, entonces es una realidad en nuestras vidas que todo pensamiento puede estar sujeto a Cristo. El libro de Judas, el versículo número 24, dice lo siguiente. Sabemos que Judas es solamente un capítulo. Judas, versículo 24, dice: y aquel, cuando dice aquel, hace referencia a Cristo, obviamente, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, noten, para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, Cristo nos ayuda, Cristo nos da fortaleza para librarnos a nosotros de caer. ¿Creemos esto, hermanos? Por eso decía que son promesas literales que nosotros podemos tener en nuestra vida. Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, capítulo número 4 y versículo número 7. Santiago 4:7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios. ¿Qué dice el texto, hermanos? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, gloria a Dios. Someternos a Dios, hermano. Muchas veces en nuestras oraciones le decimos al Señor: Señor, quiero sujetarme a tu brazo para no poder caer. Pero noten que así como nuestra mano es humana, nos sujetamos al Señor, también tendemos a soltarnos de Él. Pero ¿qué tal si cambiamos nuestra oración al Señor y le decimos a Él: Señor, sujétame tú a mí? Porque de esa forma, hermanos, está garantizada la victoria, cuando Él nos sujeta a nosotros. Vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo número 2. Versículos 14 al 18. Dice de la siguiente forma: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y noten lo que sigue, es una promesa hermosa, hermanos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, noten lo que dice, tentado en todo según nuestra semejanza. Pero noten lo que sigue: pero sin pecado. Cristo no pecó, de tal forma que ni en su mente pasó un pensamiento inadecuado. Todo era pureza, santidad en Él, porque Él tenía una estrecha comunión, una estrecha relación con su Padre Celestial día a día, y esa era la forma como Cristo salía victorioso. Por eso, Él pudo vencer el pecado, hermanos. Y es lo que se nos dice a nosotros también, igual como Cristo lo hizo, hermanos. Podemos nosotros ir cada día a los pies del Salvador, y Él nos va a dar a nosotros la fuerza, la valentía para poder vencer. Pero muchas veces, al levantarnos un día, hermanos, no tenemos tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. Tenemos nuestras actividades de trabajo, de estudio, y a veces la cobija está muy, muy rica, ¿verdad? Es como un imán, nos cuesta levantarnos, dijimos: qué rica está la cobija, está muy calientito. Y cuando nos dimos cuenta es tarde, nos levantamos y nos fuimos de esa forma.
Viene el enemigo durante el día, nos pone la tentación, caemos y después decimos, pero ¿por qué? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué caí en esto? Simplemente, hermanos, por irresponsabilidad nuestra. No nos pusimos en comunión con nuestro Dios, por lo tanto su protección no puede estar con alguien que no está en comunión con Él. De esa forma fue entonces como Cristo pudo vencer, por su estrecha relación con su Padre. Y tenemos a alguien, hermanos, que nos entiende. Por eso dice el versículo número 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Noten, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Capítulo número 4 del mismo libro. Perdón, estábamos leyendo el capítulo número 4, ahora vamos a ver el capítulo número 2. Dice lo siguiente, 2 del versículo 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y noten el versículo número 18, lo que dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Nuevamente dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a leer 2 versículos más. Gálatas capítulo número 2. Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Al principio lo mencioné, pero lo vamos a ver en la escritura. Cuando lleguemos a esta condición, hermanos, a la cual Pablo llegó, y él dijo lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, cuando Cristo viva en nuestro corazón, cuando nosotros le permitamos a Él entrar acá, nuestra vida será totalmente distinta. Le vamos a mostrar al mundo de que sí podemos ser personas santas en esta tierra, porque hay palabras de Dios. La palabra de Dios dice que podemos ser santos, que podemos ser perfectos en esta tierra, con ayuda de Él, obviamente, hermanos. Y cuando la gente vea que nosotros realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, seremos un imán para que ellos vengan también a los pies del Salvador. Ojalá que nosotros nos dispongamos a que esto sea una realidad en nuestras vidas. El libro de Segunda de Pedro, y con esto vamos a finalizar, la segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 y 4, dice la siguiente forma. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, noten lo que sigue, hermanos, para que por ellas llegáis a ser participantes, ¿de qué dice? La naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, Dios quiere que en esta tierra nosotros participemos de la naturaleza divina. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Cuando permitamos realmente que Cristo Jesús habite en nuestro corazón. Pregunto nuevamente en esta tarde, ¿podemos nosotros vencer el pecado? Por supuesto que sí podemos. En esta carne solito no podemos hacerlo. Pero si esta carne la sujetamos a Cristo Jesús, seremos más que vencedores, hermanos. Recordemos que la Biblia también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, mientras que estemos en esta tierra, tenemos que ir escalando cada día más y más hacia la santidad,
Cristo en nosotros es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Y así el enemigo no tendrá arte ni parte con el pueblo de Dios. Hermanos, creamos en las promesas del Salvador, hagamos una realidad y nuestra vida va a ser santa para honrar y glorificar el nombre del Señor Jesús. En esta tarde, hermanos, quisiera compartir un canto con ustedes, un canto que tiene una hermosa letra, se titula No sé qué haría yo sin ti. Y es lo que tenemos que preguntarnos en esta tarde, ¿qué sería de nosotros si no fuera por Cristo Jesús, que tenemos su amparo y su misericordia en nuestras vidas? ¿Quién sabe dónde estuviéramos en este momento? Lo compartimos para la honra y gloria del Señor. Muchos dicen, lo tienes todo. Muchos piensan que me va bien, pero tú sabes más que ellos por donde he pasado yo. Y si he llegado hasta aquí, lo es de ti. Y no sé qué haría yo sin ti, Señor. No sé qué haría yo sin tu amor. No sé dónde estuviera hoy de no haberme rescatado, sí. No sé qué haría yo sin ti. Tantas veces que te he fallado, sin tener razón, sin tener por qué. Con todo esto me diste tu mano cuando solo me encontré. Me diste fuerzas para yo seguir. Y no sé qué haría yo sin ti, Señor. No sé qué haría yo sin tu amor. No sé dónde estuviera hoy de no haberme rescatado, sí. No sé qué haría yo sin ti. Pueden llevar mi casa y todo lo que yo amo más. Pudieran llevarlo todo y eso no me importaría, no. Y eso no me importaría, no. Pero yo no creo que pudiera vivir sin ti. No creo que pudiera vivir sin ti. Porque no sé qué haría yo sin ti, Señor. No sé qué haría yo sin tu amor. No sé dónde estuviera hoy de no haberme rescatado, sí. No sé qué haría yo. No sé dónde estuviera hoy, no sé qué haría yo sin ti. No sé qué haría yo sin
Hermanos, vamos a orar. Dios eterno, en esta hora agradecemos por tu palabra, porque es la que nos da la esperanza de seguir adelante. Y entendiendo, Señor, que no estamos solos en este mundo, que te tenemos a ti a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Y de esta forma, Señor, el enemigo huirá. Danos el dominio propio que necesitamos, Señor, para poner de nuestra parte también, para que seamos victoriosos y así estar listos para cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Muchas gracias por escucharnos. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno número 550.